Chicos de atrás, háganse para adelante. Bueno, ya estamos conectados. Gracias. Salud. ¿Quiere salir? No hay nadie. Yo te quiero un No. ¿Quedaron? Claro. La cámara está para allá. Qué vergüenza, qué vergüenza. Con la galleta. No pasa nada. Estamos aquí en el break. It's not true. Dos conectados y son de aquí, ¿verdad? No hubo mucha audiencia. ¿Mandé? No, hoy no se han conectado muchos hermanos. Shalom, hermana Blanquita. Saluden a la hermana Blanquita. A ver, hermana Blanquita, ve. ¿Quién sabe qué le dijo la hermana Feli? No la alcancé a oír, pero... Se está perdiendo el cafecito. Como la vez pasada, hermana Feli, ¿verdad? Usted también. Ahora ustedes quítese. Ahí se oyeron las voces ahí. Y estaba mi hijo viendo conmigo y dice, mira Nati, Es que fui el... Bueno, pues vamos a empezar. Definitivamente los virtuales hoy no están. Dice la hermana Blanquita que ya pronto nos veremos primero el Eterno. Que gracias a todos. Y dice que aplicándolo del Salmo, que todo lo que le deseen. No es cierto. mucha salud. Que todo lo que le dijeron también para ustedes. Que se multiplique, diga. Que se multiplique. Como el letrero del... Todo lo que me deseen se les multiplique. Es broma, hermana Blanquita. Muy bien. Primero a los Corintios, capítulo 8. Evita la idolatría. Volvemos a los evita. Después del capítulo 7, que fue un tema, pues aparte, ¿verdad? Como enfocado en soltería, matrimonio y divorcio. Evita casarte. Evita casarte. Evita el divorcio. Sí, ¿verdad? Le pudimos haber puesto ahí. Evita la soltería. ¿No? Ese no les gustó. Evita la soltería, evita casarte, evita el divorcio, pues evita todo. Van a decir, entonces, ¿cómo me quedo? Bueno, evita la idolatría. Vamos a ver entonces qué nos dice sobre este tema a propósito del final de la parashá. En el final de la parashá, pues vemos que el pueblo de Israel cae en la idolatría debido a mezclarse con las mujeres de Moab. Empiezan a cometer idolatría, mueren 24,000 debido a esto. Juicio cayó, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. Entonces acá este capítulo vamos a hablar acerca del tema de la idolatría desde específicamente
desde la perspectiva de la comida sacrificada a los ídolos, que es en lo que se enfoca. Ya habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? En Romanos. En Romanos capítulo 14, me parece, habíamos ya tratado el tema. Ahora, acá en la carta a los Corintios se vuelve a tratar el tema, que esto es algo importante que debemos de considerar cuando estamos hablando de una carta. Considerar si un tema realmente es como una doctrina o si nada más es una enseñanza aplicable a aquella congregación, a aquella comunidad. Cuando la enseñanza es considerada una doctrina, usualmente es algo que se va a compartir pues a todos en general. Es decir, algo que Pablo le comparte a los corintios, pero esa enseñanza solo se la dice a los corintios, no se la dice a otros, pues puede no ser considerado como una doctrina. Pero algo que ya existe como un principio en las Escrituras o como un mandamiento, como es el tema de no tengas ídolos, pues se da por hecho, ¿verdad? O sea, ya se escribe sobre lo mismo, se reafirma, pero ya se da por hecho porque ya está en las Escrituras. Sí, pero por decir algo que se ve aquí en Corintios, lo vamos a hablar en su momento, el tema del velo, el tema de que las mujeres no se corten el cabello o no usen el cabello corto, es algo que aparece aquí en la primera de los Corintios, pero no aparece en otras cartas, ¿verdad? O sea, no le escribe sobre lo mismo a los colosenses o a los filipenses o a los tesalonicenses. Entonces son temas que se tienen que ver como con más cuidado y ver el contexto. Entonces esto que vamos a ver sobre lo sacrificado a los ídolos es un tema que se habla de él en otra carta, se habla también en esta, y entonces ya se puede tomar como una doctrina, además de que existen principios en la Torá referente a la idolatría y referente también a lo sacrificado a los ídolos. Pero vamos a ver qué es lo que dice específicamente. Entonces vamos a ver la pregunta número 1. Vamos con la hermana Leida, por favor, hermana, ayúdanos con la pregunta número 1. Dice, Pablo dice que todos tenemos conocimiento sobre el sacrificado a los ídolos. ¿Qué sabe usted del tema? Ok, confirmamos entonces que Pablo dice que todos tenemos conocimiento, así lo dice, tal cual, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos, o sea, hablando obviamente de los creyentes. Ahora específicamente está hablando de los creyentes ahí en Corinto y de él, o sea, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, ustedes y yo, que todos tenemos conocimiento sobre este asunto, sobre este tema de lo sacrificado a los ídolos. Como pues no hay mucho que decir o no hay mucho que explicar, es algo que ustedes ya saben, así lo está planteando, ¿no? Entonces la pregunta acá es, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted del tema? Los corintios como que todos sabían. Que no se debe consumir un alimento que esté sacrificado a los ídolos. ¿Ok? O sea, ¿qué sabemos de prácticas así hoy en día o qué sabemos? Sí, del tema. O sea, el tema es la comida sacrificada a los ídolos. Y también que no solo sacrificado, sino que le sacrifican, porque pues, no es lo mismo que le sacrifique, no sé, una vaquita o algo, a que le sacrifique un cerdo. Bueno. Porque Son costumbres. creo que hay un pasaje que dice sí sobre que sacrificio, algo, una interpretación que hemos tocado ese tema, de que lo que te ponen frente a los
si por conciencia que no preguntes, no indagues sobre qué es, si esa comida pues es Estados Unidos o no, pero es que dan bien de qué comida sea. Que si hagamos ese pasaje, pues lo que sea, digamos. Okay. ¿Dirían ustedes que saben suficiente, más o menos, o poco sobre el tema de los sacrificados a los ídolos? A ver, a ver aquí, vamos a ir así rapidito de aquí para allá. Bueno, Hermano. por ejemplo, yo tenía un vecino, ¿verdad? Que, pues no sé, se puede decir que son pues, imágenes de la muerte y todo eso, ¿verdad? Entonces llega el día en que ellos celebran el Día de los Muertos, le llevan alimentos a la casa y ahí está el debate, ¿me los como o no me los como? La respuesta es no. Sí, o sea, no que sé que se lo creo que no se les sacrificaron al ídolo, pero están celebrando el Día de la Muerte, lo cual no debemos celebrar yo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque ya no se hace matanza de animalitos, no puedo decir que van a hacer un animalito para sacrificar a cualquier persona. Pero es la misma idea. Pero entra más o menos. Entra dentro del mar, ¿verdad? Ahora, si hacen un animal ahí asado frente a mí y sé que es celebrar el Día de Muertos, Halloween o lo que sea, no. ¿Y por qué? Para testimonio de los vecinos, ¿verdad? Pero diría usted que sabe suficiente, más o menos, o poco sobre el tema. Para mí es poco. Carlita. Pues lo básico nada más, el de no consumir y no participar. Karen. También. Sergio. Lo básico, no consumir. Hermana Hilda. Lo necesario. ¿Mande? Lo necesario. Lo necesario. O sea, Lo poco. básico. Hermana Feli. Pues yo un poco, por ejemplo, cuando alguien de mis hermanos tiene festejo de cumpleaños, ellos me invitan a comer su pastel, pero yo no me lo como, porque yo les digo que ese pastel ya fue sacrificado, porque cumplió un propósito. Y pues ellos ya saben que yo no me he de comer lo que ellos me dicen cuando me dicen, ven, vamos a festejar el día del papá, el día de la mamá. Y yo simplemente pues, no voy. Ok. Hermana Leida. Creo que es suficiente. Rosy. También, lo suficiente. Israel. ¿Básico? Pues sí, lo normal, lo suficiente. Yo también poco más, lo suficiente. Poco. No es lo mismo lo suficiente que poco, ¿eh? ¿Sí se entiende cuando dicen lo suficiente? Pues yo digo que lo suficiente es como que ya sabemos lo que estamos haciendo y ya con eso es suficiente para nosotros. O sea, lo suficiente es no necesito saber más. O sea, con eso para... O también como, pues, ya no, o sea, no tengo más que aprender. O sea, es lo O suficiente. sea, yo cuestióname y te voy a poder contestar. También, sí. Pregúntame, ¿verdad? Lo que, bueno, a mí me pasó, y hasta ahorita estoy A ver. reflexionando. Hace mes, como en marzo, cuando es lo de PESA, fuimos a Monterrey y mi sobrina hizo 7 comidas. Y es una tradición. Entonces, nos salió comida bien rico, comimos de las 7, todo, la verdad. Pero no, o sea, como que lo haces inconscientemente. Después yo digo, pues eso tenía un fin. ¿Era de qué Del festividad? día de las 7 comidas. Ah, que sí, Semana Santa. Sí, Semana Santa, pues Sí, Semana sí. Santa. Entonces, Las ahora estaciones y me todo quedo eso. pensando, a lo mejor, pues como Tradición católica. tradiciones. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, Muy bien, bueno. Supe hasta que nunca se me olvidó porque me acuerdo que estaba como más niña y que vi la película que sacaron de la Santa Muerte. Ah, sí, sí. Hasta ahí me acuerdo, fue mi única referencia y que siempre me acuerdo que le ponían manzanas y que según las manzanas se consumían al día siguiente o algo así. La película creo que decía algo cristiano. De o algo Armagedón, así. sí. Ajá, y siempre me quedó, y luego siempre como que se me quedó eso. Da miedo y- esa película. Ajá, y por ahí por la casa hay como un altar y Sí. siempre ves manzanas ahí
peras, no sé, frutas. Aquí en Reynosa, donde quiera, hay altares. Sí, donde y ya, es mi única referencia, creo que me acuerdo así. Y digo, no, pues esos sí son sacrificados. De San Judas y de la Muerte, donde quiera, porque son como que los favoritos de San Judas, sí. aquella gente. Y de Halloween también, como celebran. Sí. Muy bien. Allá, atrás. Poco. Hermana. Básico. Muy bien. Número 2. Número 2, hermana Feli. ¿Cómo entiende usted la frase, el conocimiento envanece, pero el amor edifica? Vamos a ver. ¿Cómo se entiende esa frase? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pues que cuando tú sabes, por ejemplo, lo de ahorita, ese tema, a lo mejor si tomando palabras que decías que no suficientes, como que ya no puedo saber más, sería como que, bueno, o sea, ya lo sé todo y eso pudiera hacerme caer en esto, o sea, en Envanecimiento. ser vanidosa o en decir, pues, ya me voy. Pues, si me va a tratar de eso, pues ya me voy. Entonces, por eso dice, bueno, el conocimiento te puede hacer creer que ya lo sabes todo y que por lo mismo poder tener o sentir que puedes juzgar a los demás por el conocimiento que tú tienes. Pero si tú pones en práctica el amor antes de juzgar al prójimo, eso es lo que realmente va a edificar a la persona. Sí, y también esto, a veces satanizamos todo, perdón. Queremos que cumplir años, el hacer un pastel, hacer algo, ya es satánico, y no es cierto. Realmente hay cosas que la Biblia prohíbe, ¿sí? Pero hay cosas que no prohíbe. Y estamos acostumbrados, es la tradición que nos hace hacer eso, ¿verdad? No cumplas años, no te diviertas, no hagas esto, no hagas esto otro, ¿verdad? Pero yo considero que debemos analizarlo antes de decir esto pertenece a demonios, esto te pertenece a Dios. O sea, no puedes definir así directamente, hay muchas escrituras que leer para saber eso. Sí. De hecho, es como que el tema que está sobre la mesa aquí es eso precisamente. O sea, lo sacrificado a los ídolos no es nada más comida. Así es. Tiene que ver con todo lo que mencionó el Y a hermano. veces a lo mejor, como dice aquí, en el amor que tú le tienes a tu familia, a tus conocidos, les puedes ir a hacer ver, ¿verdad?, que están mal o no sé, a veces tienes que estar ahí en ciertas cosas, pero con el fin a lo mejor de hablarles, de que ellos entiendan que están haciendo mal. Lean el texto, ¿cómo dice ahí el texto? Donde usa esta frase Rab Shaul. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Envanece, pero el amor edifica. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lo que está diciendo es, todos tenemos conocimiento del tema. O sea, todos tenemos conocimiento, como vimos ahorita. Poquito, más o menos, o lo suficiente, o bastante, pero todos tenemos conocimiento del tema. Luego lo que él plantea es, pero lo importante es cómo usas ese conocimiento, ¿sí? O cómo vas a manejar el conocimiento que tienes. Aquí está planteando lo que más tarde va a volver a plantear en Corintios 13, sobre el tema del amor. O sea, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, si yo esto, pero si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces acá dice, todos tenemos conocimiento sobre esto, pero más bien tenemos que ver cómo estamos usando ese conocimiento, ¿sí? ¿Cómo? Si estamos utilizándolo con amor o sin amor. Si lo utilizamos sin amor, entonces ese conocimiento se vuelve vanidad, nada más. Ahora, la postura de alguien que conoce del tema puede ser en los dos sentidos. Puede ser la postura de alguien, como decía la hermana Feli, ¿verdad? Bueno, mi postura es esta, sobre este tema.
pero puede haber la postura totalmente contraria. Puede haber la postura de alguien que diga, yo tengo total libertad, que también se habla aquí en el capítulo, y por lo tanto puedo comer de todo y no pasa nada. Sí, como aquel que dijo, ¿verdad? Que rezó, que dijo, que bendijo el bistec y dijo, y no es bistec, es pescado. Sí. Y ya, arreglado. Es un chiste, no lo vamos a contar ahorita. Pero, o sea, puede haber las dos posturas, hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre el tema te puede dar como razón para las dos posturas. O sea, puedes justificar las dos formas. Tanto el yo no voy a comer nada de eso, o tengo libertad para comer. ¿Sí? Las dos son totalmente válidas. Ahí entraría, Lo vamos a ver. Ese sería un tema que entraría en lo que vimos en Romanos, que nadie juzgue a uno Ajá. o al otro, entonces hay que respetar. Sí, por ejemplo, o sea, el hermano ahorita dijo su postura, respetable, la de la hermana Fer, respetable. ¿Sí? Cada quien debe estar convencido, porque no es que la Biblia hable claramente de cumpleaños, por ejemplo. Exacto, o sea, el tema en Romanos está planteando el mismo tema, pero allá se plantea bajo el tema o el asunto de la tolerancia. ¿Sí? El mismo tema, pero como la tolerancia. Y aquí se plantea otra vez lo sacrificado a los ídolos, pero aquí lo hace desde la perspectiva del amor, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es que vas a actuar? Que tu decisión o que tu convicción a la que llegues sea sí bien pensada, sea bien fundamentada en doctrina, pero que también sea con amor. ¿Y con amor hacia quién o hacia quiénes? Eso es lo importante, ¿no? Lo que vamos a ver. No amor hacia mí mismo, ¿verdad? Sino amor al prójimo, pero específicamente a qué grupo de prójimos. Es que aquí en este caso el conocimiento aún de la palabra de Dios, si tienes conocimiento de la palabra de Dios, pues no tienes amor, te haces un tirano. Sí. ¿Por qué? Porque te la aplicas a todo el mundo menos a ti. Ahora, el conocimiento, pero con amor, te hace humilde. O sea, te la aplicas tú mismo y dices, mira, yo estoy mal, ¿cómo voy a...? Así es. Número 3, hermana Hilda. Sí, según la definición de Pablo, aquí en el capítulo 8 de 1 a los Corintios. No es nada. O sea, así lo define Pablo. Porque no hay nada más que Un ídolo no es nada. O sea, no se complica, no se mete en controversias. Dice Rab Shaul, un ídolo no es nada. Así. Nosotros podemos buscar una definición de un ídolo en algún diccionario, o podemos saber una definición que tengamos propia de un ídolo. Sin embargo, aquí Rab Shaul dice un ídolo no es nada. O sea, ni para qué te tomes el tiempo de definirlo, de hablar de esos. No es nada. Quitándole todo poder. Sí, o sea, no le da. Sí, es cuando no le quieres dar a algo, ¿verdad? Espacio, ni tiempo, ni importancia, nada. Ahí los salmos habla de eso, ¿no? ¡Pum! ¿Sí? No es nada. Sí, hay un salmo que expresamente dice, pues, tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. O sea, el salmista está diciendo lo mismo, o mejor dicho, Rab Shaul está diciendo lo mismo que el salmista, pero en una frase corta. Un ídolo no es nada. Esa es la definición, así, clara, consistente. Entonces, sin embargo, o sea, él dice esto como para, siguiendo el hilo, ¿no?, del tema.
si la comida sacrificada a los ídolos, o sea, es eso, es una comida sacrificada a nada, a algo que no existe, a algo que no es real, a algo que no importa, entonces, hasta aquí, o sea, hasta aquí la postura lógica y natural para mí sería, yo ni creo en los ídolos ni existen ni son nada, así que véngase, me lo como. Oye, fue sacrificado a los ídolos, ¿cuál ídolo? Yo ni creo en eso. Vámonos. Hasta aquí, ¿sí? ¿Vamos bien? Hasta aquí está diciendo Pablo, un ídolo no es nada. Entonces, en base a eso, yo me puedo comer. Tengo libertad para comer esa comida porque mi convicción me lo permite. O sea, la misma escritura respalda que yo me coma esa comida que fue sacrificada a los ídolos, porque los ídolos ni existen. O sea, hasta aquí eso sería, pero vamos a ver, ¿verdad? Porque sigue él hablando acerca de esto. Sí, hermana Feli. Pero aquí en Hechos 15:29 dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de la condenación. Y si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Así es. Ahora, bueno, ya hay un precedente, ¿verdad? Hay una instrucción, hay cartas que se enviaron a todas las congregaciones en donde se les dice que se eviten comer de los sacrificados a los ídolos. Ahora, obviamente, ahí se está hablando de cartas a las congregaciones gentiles. Ese problema no había en Judea, ¿verdad? Obviamente. O sea, no, en las sinagogas. Esas cartas no eran para las sinagogas, porque obviamente quienes practicaban el judaísmo no tenían ese problema en absoluto. Sin embargo, se escriben esas cartas para los nuevos creyentes, que esos nuevos creyentes se están incorporando, se están uniendo con hermanos que practicaban judaísmo. Y las cartas se dan en un contexto de que, pensando que puedan tener convivencia, que puedan, como estamos nosotros ahorita aquí sentados a la mesa, juntos, que puedan compartir, ¿verdad? Convivir tranquilos y comer de los alimentos, que pudiera haber esa confianza de que, ay, ¿qué trajiste de lonche? Ah, dame, yo te convido de lo mío, y intercambiamos sin necesidad de que vaya a haber alguna desconfianza de que, ay, me están dando tamales de puerco, me están dando, no sé, gorditas de chicharrón prensado, o sea, sin que haya esa desconfianza. Con manteca de puerco. O hechos con manteca de puerco. Entonces, esas cartas se escriben con ese propósito para los gentiles. Absténganse de esto para que no vaya a haber ningún problema a la hora de que haya convivencia con los judíos, con los hermanos judíos. Esa es la idea, ¿sí? Pero ahí está ese precedente, ¿no? De abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Eso vuelve más interesante la carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque otra vez, si ya hay una instrucción sobre eso, ¿por qué Pablo se pone a tocar el tema? O sea, recordemos, en esta carta Pablo está tocando temas que la misma congregación le había planteado. O sea, cosas que le habían preguntado. ¿Cómo comienza? Respecto a lo que, ¿sí? O sea, lo que me habían dicho, lo que me preguntaron, otro de los temas que me preguntaron, ahí va. Entonces, él está aquí respondiendo inquietudes, respondiendo preguntas. Entonces, quiere decir que los corintios tenían dudas, y son válidas, ¿no? Entonces ellos pueden decir, oye, nos llegó una carta que mandaron del concilio en Jerusalén, en donde dice que no debemos de comer comida sacrificada a los ídolos, pero pues no entendimos bien, o sea, ¿cómo?
¿De qué se trata? Entonces ellos están pidiendo como que una explicación. Seguramente hicieron alguna pregunta muy concreta y eso es lo que Rab Shaul está contestando aquí. ¿Sí? No es que esté cambiando lo que ya se dijo, sino está respondiendo a una inquietud válida que tenían los corintios. Entonces es necesario, como él lo va planteando, primero definir que un ídolo no es nada y que desde esa perspectiva, si el ídolo no es nada, tú puedes sentir que tienes libertad para comerte esa comida. Y de hecho, estás en libertad de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Lo comentamos creo la vez pasada. Yo tengo una hermana que es testigo de Jehová. Y usted sabe que los testigos de Jehová son muy celosos en muchas de sus prácticas, ¿verdad? De sus doctrinas. Y bueno, una de ellas tiene que ver con esto, ¿no? Ellos son muy celosos del tema de los sacrificados a los ídolos. Sin embargo, acá mi hermana no ve este video. Sin embargo, a mi hermana le encanta el pan de pan de muerto, así se llama. Ese pan que venden en esas fechas, el pan de muerto. Entonces, el año pasado, en la festividad, me acuerdo que me mandó un WhatsApp, me dice: oye, manito, no, yo sé que tú no me juzgas y que esto y que el otro, y es que me encanta el pan, manito, a ver si me puedes mandar ella vive aquí en el Valle, pero que sea de tal tienda, porque los otros no, todavía no. Ok, está bien. Sí, es algo chistoso, pero como ella dice, o sea, yo no lo tomo a mal, ni la voy a juzgar, ni nada de eso. De hecho, mi misma hermana también, ustedes saben que los testigos desde siempre, ellos no celebran Navidad, ni nada de eso. A nosotros nos causaba mucha gracia que aunque ella no celebraba la Navidad, los 25 de diciembre siempre caía, siempre venía el recalentado, ¿sí? Y nosotros nos burlábamos, la verdad, porque decían: mira, no celebra Navidad, pero bien que se come los tamalitos, bien que se come el pavito, lo que se hizo. Sobre eso es también lo que está tratando aquí Pablo, sobre ese tema. Entonces, ahora, ¿por qué si tienen esta doctrina y si son muy celosos en esto, ella comía? Pues en cierta manera su conocimiento, su madurez sobre estos temas le daba a ella esa libertad. O sea, ella tenía un conocimiento, como veíamos en Romanos 14, un poquito superior, lo cual le permite pues no tener conflicto. Ella no, pero hay otros que sí. Ese es el tema también que se plantea aquí en este capítulo 8. Pero hasta aquí, hasta este punto, diríamos, no hay problema, según el planteamiento. ¿Sí, Sergio? También me recordó al versículo que dice: tomen lícito cuando comen. Y yo creo que, y hablamos de eso ya anteriormente, que hay cosas, ese versículo se refiere a las dos listas dentro de la Torah. Entonces, sí, probablemente leemos aquí hasta este punto que, bueno, sí es lícito, pero ¿en qué me conviene? ¿En qué me conviene estar comiendo de los sacrificados? ¿En qué me conviene estar comiendo pan de muerto? ¿En qué me conviene estar comiendo una rosquita? O sea, viéndolo desde ese punto de vista. Tal vez, como en nuestra conciencia, pues un ídolo no es nada, un poco menos. Pero ¿qué tal si el otro hermano me está viendo y lo puedo hacer de tropiezo? Entonces el otro hermano dice: no, pues está comiendo los ídolos, yo también voy y hago la mía o hace otras cosas. Entonces yo creo que, analizando ese punto, yo creo que es precisamente lo que está planteando, ¿no?, el capítulo. O sea, puede ser que en tu conocimiento, es decir, en tu manera de interpretar el tema, tienes la libertad de hacerlo, y está bien, pero es probable
que al hacerlo vayas a perjudicar a alguien más o vayas a hacer tropezar a alguien más. Ese es el planteamiento que está haciendo, pero lo va llevando por partes. Entonces primero plantea un ídolo no es nada, pero después sigue ahí hablando y la pregunta 4 dice, a ver Sergio. ¿Por qué Pablo habla de la existencia de dioses y señores? ¿En qué son diferentes estos a los ídolos? Porque primero dice que los ídolos no son nada, pero luego se mete con el tema y empieza a hablar de dioses y señores. ¿Qué dice ahí el texto? Porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y un solo amo, Yahushua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Muy bien, entonces, ya quedó claro que los ídolos no son nada, pero ahora él hace el planteamiento acerca de la palabra Elohim, dioses y señores. Hay dioses y hay señores. Y dice que hay dioses en el cielo y también en la tierra. O sea, no nada más está hablando de seres humanos. Está hablando de seres celestiales también. Entonces hay dioses en el cielo y hay dioses en la tierra. Y hay señores también en el cielo y hay señores en la tierra. Entonces, ¿en qué creen ustedes que se diferencian los dioses y señores de los ídolos? No hay diferencia. ¿Mande? No hay diferencia. ¿No hay diferencia? Porque aquí parece como que sí los maneja como... A ver. Yo creo que en este caso, como nos dan a entender, es lo que comentaba de las otras personas que simplemente de una religión diferente y que si bueno, no sé, tomando un ejemplo nada más, poniéndolo como ejemplo, los católicos que ellos idolatran a algo que lo ven ya como un dios, yo creo que aquí es como que respetar las creencias de cada quien, porque yo creo que un ídolo sí lo veo diferente a un dios de otra religión, porque ya ahí es cuestión de respetar las creencias de lo que los demás tienen. Es lo enfocado Ok, porque fíjense, él está hablando específicamente de ciertos dioses. Él dice que hay dioses en el cielo y que hay dioses en la tierra. Entonces, cuando él dice los ídolos no son nada y luego habla de dioses, aparentemente la diferencia entre un ídolo y un dios, según él lo está manejando, es que los ídolos no existen, pero los dioses sí. Yo entiendo la diferencia que, por ejemplo, un ídolo, no sé, es algo inanimado. No sé, yo me puedo hacer ahorita un ídolo de madera, de algo así. Es inanimado, no es nada, no oyen. Pero puede ser que, por ejemplo, un espíritu o un demonio, o yo no sé, algo que sí exista, se apodere, por ejemplo, de eso. Entonces, el ídolo es inanimado, no es nada, pero puede haber poderes, demonios, ángeles malvados, el mismo Hasatán, esos pues sí existen. Muerte también existe. Sí. Entonces, eso siento yo que es la diferencia. Así y hay es. algunos que adoran, pues, sí, hay algunos que adoran las imágenes, pero también es quien posee o quien está en control de esos ídolos. Personas las pueden volver ídolos si Sí. son personas. O sea, háblese ahorita de hermano que comentó ahorita, por hablar de algo. La Iglesia Católica pues tiene al Francisco.
con asumo y sus respetos. A don Francisco. A don Francisco. Entonces, igual dentro de raíces hebreas, por ahí he escuchado, o sea, que tienen al Roy en un lugar muy alto, que se llega a confundir como ídolo. Por eso dice que en la tierra y en el cielo. Pienso que en el cielo habla de seres espirituales y en la pero tierra de seres sí, hay que ver esto, que hay de un poder visible y uno invisible. Entonces lo que hay aquí en la tierra es un reflejo de lo que ve del cielo. Y la misma maldad puede ver aquí que puede ver allá. Y a veces son ellos los que manejan lo físico. Pero básicamente es lo que decía Karen, ¿verdad? O sea, cuando habla de ídolos se refiere a las representaciones, al objeto, ¿sí? Al objeto sin vida, que igual lo dice el salmista. Es un objeto sin vida, sea una escultura, sea una pintura, o sea, esos son los ídolos. O sea, no tienen vida, no tienen poder, no hay nada en ellos. Cuando habla de dioses, recuerden que la palabra dioses, tal cual, es Elohim en hebreo. Y la palabra Elohim en hebreo no es un término exclusivo del Eterno. La palabra Elohim significa literalmente poderes. Poderes, así en plural. Entonces está diciendo, hay poderes en el cielo y hay poderes en la tierra. O hay poderosos en el cielo y hay poderosos en la tierra. Y sí. ¿Qué dice la escritura de los ángeles? ¿Cómo los describe? Como seres poderosos. Invisibles. Entonces son Elohim. Los ángeles son Elohim porque son poderosos. O sea, en ese sentido son Elohim, son dioses. Nosotros tenemos el conflicto en nuestro idioma porque en nuestro idioma, cuando se usa el vocablo Dios, se usa de manera exclusiva para el creador del universo. En el hebreo no hay ese conflicto porque en el hebreo se entiende que esa palabra se le puede adjudicar hasta el mismo diablo, sin problemas. ¿El diablo es un Elohim? Sí. Los ángeles buenos y los ángeles malos entran dentro de esa clasificación, porque tienen poderes. Entonces recuerde, un Elohim es considerado Elohim alguien que tiene poder, alguien que tiene dominio, alguien que tiene autoridad. Es un Elohim. En ese aspecto el mismo Eterno le dijo a Moisés, tú eres Elohim. Tú eres Elohim. Los jueces. Entonces, de hecho, otra forma de traducir Elohim es jueces, poderes, magistrados. Cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, en hebreo ahí diríamos Elohim. Nuestra lucha es contra Elohim. Está hablando de poderes oscuros, obviamente, pero hay poderes de luz, o sea, seres poderosos de luz. Entonces a eso se refiere cuando dice que hay poderes en el cielo y hay poderes en la tierra. O sea, hay dioses en el cielo y hay dioses en la tierra. Hay señores en el cielo y hay señores en la tierra, es decir, es relacionado, o sea, quienes tienen dominio, tanto arriba como acá abajo también en la tierra. Pero él completa el pensamiento diciendo, para nosotros, o sea, sabemos de eso, sabemos que existen, ¿sí? Hay muchos poderes o muchos seres poderosos, pero dice, en realidad, para nosotros como creyentes, nosotros sabemos que nada más hay uno. Nada más hay un poderoso, o sea, es como el poderoso de los poderosos, ¿sí? El todopoderoso. Sabemos que nada más hay uno. Y algo muy interesante que menciona aquí Rav Shaul, para otra vez, ¿no? Siempre mencionamos este tema del gran misterio de los siglos. Rav Shaul pone en claro en todo momento, como buen judío, el Eterno es uno. Y pone así como en claro, Yeshua no es Hashem, Yeshua no es Yahweh. El problema con muchas religiones, sobre todo en el judaísmo mesiánico, se tiene esa creencia, ¿verdad?
que dicen Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh. No, la escritura no dice eso. Es más, aquí dice y afirma, solamente hay un creador del universo, el Todopoderoso, y a Yeshua lo pone en otro lugar. ¿Sí? Como a Hashem lo pone como el Elohim y a Yeshua como el Señor, el Adón. Como en otra de sus cartas dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Sí? En la parashá de esta semana también vemos otra afirmación de esto, porque el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Y un título adjudicado a Yeshua es hijo de hombre. O sea, el Eterno no es hijo de hombre, o el hijo del hombre no es el Eterno. Estamos hablando de dos entidades distintas, ¿sí? Porque el gran problema entre el cristianismo y el judaísmo tiene que ver con eso. Y el gran problema sigue siendo entre movimiento de raíces que siguen creyendo esto, con el judaísmo, donde choca es precisamente el querer hacer del Eterno un hombre. Entonces eso choca, y con Rab Shaul también chocaba, ¿verdad? Por eso él pone en claro este tema aquí, y dice, hay un solo Dios y hay un solo Señor. Los demás, sí, son poderes, y hay señores, hay quienes tienen dominio, sean seres espirituales o sean seres físicos, pero lo que está diciendo, lo importante es los dos poderes que sostienen o donde tenemos depositada nuestra fe. Muy bien, la número 5, hermana Aleida, ¿ya leíste? Sí. A ver, hermana Aleida. ¿Qué conocimiento es el que no todos tienen? ¿Cuál conocimiento es ese que dice no todos tienen? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento que no todos tienen? Primero dijo que sobre lo sacrificado a los ídolos todos sabemos, todos tenemos conocimiento, pero ahora dice, este conocimiento no todos. ¿Cuál? El del Eterno y Exacto. Entonces, fíjense, está planteando que hay poderes, hay dioses, hay señores, pero hay un solo Dios y un solo Señor. Y luego dice, pero este conocimiento no todos lo tienen, o no todos entienden esto. Entonces, como que está diciendo que hay personas, y recuerden que el contexto está hablando de creyentes. O sea, dentro del grupo de creyentes está diciendo, todavía hay quienes le dan mucha importancia a los dioses y a los señores. Ya no habla de ídolos, pero está hablando de quienes le dan mucha importancia a los dioses y a los señores, cuando a quien debemos nosotros fidelidad, lealtad, compromiso, entrega, obediencia, etcétera, es al uno y único Dios y a su Hijo, nuestro Redentor. Y es ahí donde dice, pero no todos tienen este conocimiento. ¿Sí? No todos entienden esto. No todos. Y entonces en ese contexto de que no todos lo entienden, empieza ahí a decir que debido a que no tienen el conocimiento, entonces ¿qué pasa? Comen lo que veo los cielos. Como el sacrificio. Sí, aquí en el caso es que habla de... Y su conciencia se contamina. Ok. Bueno, el caso de aquí es que realmente hay mucha gente que no cree que no existe el mundo espiritual. Mucha gente que es el puro mundo físico, pero nosotros sabemos, o los que leemos la palabra, sabemos que hay un mundo físico donde están peleando el bien y el mal. También hay un mundo espiritual donde pelean el bien y el mal. Pero todo eso está sujeto a uno solo. Por eso dice Yahweh Hadda, significa que Él es único. Y hemos
y hemos aprendido sobre la posibilidad de que ambos mundos se encuentren, digamos, aquí, ¿verdad? Pero en diferentes planos. Así es. Es decir, que el mundo espiritual no es como que tengas que viajar años luz o que esté allá donde se acaba el universo. No, simplemente es invisible a nosotros. Es otra, puede decir otra dimensión. Otra dimensión. Pero realmente estamos acostumbrados al mundo físico y queremos que eso es todo lo que veo, eso es todo. No, no, hay que ir más allá. Y que sabemos también que existen maneras de pasar de un mundo a otro. ¿Sí? O sea, sobre todo los seres espirituales, ellos sí, Se mueven. como si nada, ellos se manejan entre los dos mundos. Los que estamos en el mundo físico, difícilmente podemos brincar al mundo espiritual. Si lo hacemos, podemos hacerlo con nuestros ojos. Es decir, nuestros ojos pueden ser abiertos para ver el mundo espiritual, pero hay ahí un riesgo. Un límite. O sea, porque es probable que no todos podamos manejar eso. Porque si ves el mundo espiritual, vas a ver lo bueno y vas a ver lo malo. Y lo malo no te va a gustar. Entonces, es por eso que el Eterno no nos da solamente en ocasiones, así como la burra se le permitió hablar una sola vez. El asna de Balaam me refiero. No van a pensar que otra burra. Así como el asna de Balaam se le permitió hablar una sola vez. Hay casos en donde se le pueden abrir los ojos a alguien para que vea algo y aprenda una lección. Como cuando está uno delante de una posesión demoníaca y oye hablar a la persona y no es su voz y no hace lo que tú y tiene una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Entonces te quedas tú, ¿cómo? Cada uno dice, ¿a poco sí existe? No, pues ahí está. Ah, no. Para que lo veas, dice el Señor. Sí, claro. Para obtener una enseñanza. Sí. Pero no que ya vas a tener de acceso al conocimiento. No se meten en esos días. como que ya todo el tiempo vas a tener esa libertad, porque no estamos preparados para eso. Para nada. Rab Shaul tenía como que ese conflicto. Saben que por eso lo consideraban como sí, o sea, decían como que estaba loco. Que vivía en otra dimensión, decían. Sí, porque Rab Shaul, un rabino de la época, bueno, su maestro, Gamaliel, dice la historia que alguna vez Gamaliel dijo, no alcanzan los libros del mundo para este hombre. O sea, Rab Shaul se devoraba los libros, leía demasiado, tenía demasiada información. Y luego imagínense, Yeshua lo discipuló, 11 años estudiando con Yeshua, en el desierto. Y algunos quedan como Don Quijote de la Mancha, bien manchados. No, o sea, ese hombre, ¿quién le dijo? Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Se acuerdan quién le dijo? Herodes, ¿no? Agripa. Sí, ¿O fue Festo? Uno de ellos. Festo, creo. Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No, ya, te perdimos. Por poco me compraste, pues me convenzo. Por poco me persuades. Hacer. Pero imagínense, o sea, porque Pablo hablaba, Pedro dijo, para entender a Pablo es complicado. Y por eso ahorita estamos leyendo un capítulo ahí chiquito, ¿no? Y aquí estamos tratando de entender qué dijo Pablo. ¿A qué se refiere? Su conocimiento era de verdad muy, muy vasto, ahí sí. Y entonces tenemos de pronto complicaciones nosotros para entender lo que está diciendo. Entonces dice que los que no tienen el conocimiento de que el Eterno es uno y nuestro Redentor Yeshua es uno, los que no tienen ese conocimiento entonces adquieren una conciencia débil. La pregunta es, ¿en qué consiste la conciencia débil? Mencionada en el verso 7. Yo creo que, como mencioné el ejemplo hace un momento, como es las personas que no tienen ese conocimiento de que ya no saben, pueden dejarse llevar y decir, no, pues el libro pues, probablemente dice a alguien, y como
es el enemigo de Dios, y ya lo pone a la par, entonces ya dice, no, pues estoy esperando, estoy probando, entonces ya cae en esa idolatría, vaya. Y si nosotros hacemos lo que dijo en un momento, ese acto de comer a los cielos, pues él va a decir, no, pues entonces si él hace este tipo de cosas significa que hace importante, entonces ya se empiezan a desviar de lo que realmente es el importante, que es el eterno. Entonces, pues ahí podemos ser tropezaderos, y ahí porque la gente que no tiene ese conocimiento es débil. Pero ¿en qué consiste esa conciencia? O sea, si a ti te dicen, tú tienes una conciencia débil, ¿qué quiere decir eso? Que eres inmaduro. Que eres inmaduro, Ignorante. que eres ignorante, que no tienes convicciones. Y en el caso de aquí, por ejemplo, en el caso de las denominaciones, ¿verdad? Todas las denominaciones dicen que todos tienen la razón. Y todos pelean por eso. Y estamos hablando de 40,000 gentes que piensan diferentes por un versículo nada más. Eso es tener la conciencia débil. O sea, no escudriñar la escritura significa que lo que te digan te lo vas a creer. Dice la escritura, ¿verdad? Que eres como las olas del mar. Para donde te lleve la ola. El viento sopla y hace que las olas, ¿verdad?, vayan y regresen. Eres llevado, ¿verdad? Te dejas llevar por cualquier viento de doctrinas. Alguien que tiene una conciencia débil, pues va a escuchar lo que dice un pastor o un maestro y le va a mover el tapete, ¿no? Va a decir, sí es cierto. Pero luego escucha otro que dice todo lo contrario a este y dice, no, pero no, se me hace que este tiene razón. Y puede escuchar un tercero que difiere de los otros dos igual. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una conciencia débil. No está bien cimentado, no está bien afirmado, no tiene conocimientos todavía. Entonces está ahí en ese terreno. Entonces, si se fijan, lo que está manejando aquí Pablo es bien parecido a lo de Romanos, cuando habla del hermano fuerte y del hermano débil. O sea, hay hermanos fuertes, hay hermanos débiles. Además que acá lo maneja como el que tiene conciencia débil. Y dice que los que tienen conciencia débil es porque todavía no entienden el principio más básico y más fundamental de toda nuestra fe, de que el Eterno es uno y único, y de que hay un solo mediador, un solo redentor, ¿verdad? O sea, todavía no entienden eso y le siguen dando importancia entonces a los dioses, a los señores. O sea, su compromiso, su fidelidad, su lealtad, toda está comprometida, pero con otras entidades. O sea, la persona se reparte, ¿no? O sea, su prioridad no es el Eterno. Tal persona, una persona de conciencia débil, sigue teniendo mucho compromiso hacia los dioses y los señores. Entiéndase cualquier entidad. Y entonces esa persona, por tener esa conciencia débil, es muy probable que le va a fallar al Eterno por quedar bien con alguien más. Entonces, personas así, pues son muy vulnerables. Estamos hablando de personas que están dentro de la comunidad de creyentes. Son muy vulnerables. Y como que esas personas necesitan cuidados especiales. Entonces, así vamos entendiendo cómo él maneja este tema. Ahora, ¿quién sigue ahí? Hermana Rosy. A ver, hermana Rosy, la número 7. ¿De qué libertad habla el verso 9? El verso 9 dice, pero cuídense de que su maestría en la situación no se convierta en una piedra de tropiezo para los débiles. Interesante esa, su maestría. En otras versiones dice libertad. Sí. Sí, libertad. Mirad esta libertad, pues.
no venga a ser tropezadero para mí. Pero volvemos al punto. De la doctrina. Interesante, ¿no? Eso de maestría. ¿Por qué? Tú tienes una maestría en algo, o sea que eres un máster. Eres un máster. Entonces, que tu maestría, que ese conocimiento que tú sí tienes, lo que Rav Shaul está diciendo, ese conocimiento que tú sí tienes, te da libertad. Te da libertad. Entonces, sí tienes esa libertad, para que se entienda. Sí tienes esa libertad. Pero tienes que entender que esa libertad que tienes está limitada. Y está limitada por los de conciencia débil. Ellos son los que limitan tu libertad. En otras palabras, tú sabes que no estás haciendo algo malo, pero el de conciencia débil no sabe, él no conoce, él no entiende, y él al verte a ti, él puede pensar, pues entonces se puede hacer esto sin problema, pero él no tiene el conocimiento que tú tienes. Él sí va a caer en la idolatría, tú no. Tú tienes el conocimiento de que el Eterno es uno y único, tú no vas a caer en idolatría. Tú estás en otro nivel, tú no te vas a ver afectado por el problema de la idolatría. Pero el que tiene conciencia débil, sí. Entonces, como no queriendo, tú lo vas a arrastrar a la idolatría. Tú no eres idólatra, pero puede ser que arrastres a alguien a la idolatría hasta sin saber. Entonces, por eso es que dice ahí Rav Shaul que tu libertad o tu conocimiento sobre este tema no te vaya a llevar a afectar a otros, ¿verdad? Hacer tropezar a otros. O sea, yo entiendo que tú conoces, entiendes, sabes y que no hay problema contigo, pero siempre debes de considerar que hay otros que no piensan como tú, o mejor dicho, no que no piensen, sino que no entienden todavía. Porque que no piensen es muy relativo. Una cosa es que yo piense de una manera, si yo pienso de una manera y Perla de otra y Karen de otra, eso es muy relativo. Porque eso al final de cuentas son opiniones. Pero acá estamos hablando de conocimiento. Conocimiento veraz, conocimiento real de las Escrituras. Y el nivel de conocimiento que tiene una persona, que puede ser un máster, como dice esta versión, pues comparado a un nuevecito, como dice el hermano de Puebla, ¿no? Comparado con un nuevecito, pues va a haber mucha diferencia. Sí, en el trabajo ahí me pasa muy seguido, ¿verdad? Mis compañeros que trabajan ahí dicen, como hace tanto calor, con 40 grados, dice que una cerveza pues no pasa nada, nomás para el calor. Entonces hay varios, son testigos de Jehová, ahí que los arrastran a tomar cerveza y son expulsados de la congregación cuando los ven tomando cerveza. Ahora, me dicen a mí, oye, tú no te vas a tomar la cerveza. Para no hacer esto es lo otro, mejor no tomo. Pero ellos sí los orillan porque dicen, un refresco no hace nada. Pero a él ya le afectaron su conciencia. ¿Por qué? No hace nada, pero sí le afectó a él y su familia, fueron expulsados de la congregación. Y me dijo, oye, ¿cómo arreglo con la congregación? Bueno, depende de tu pastor, ahí arreglo con eso. Pues sí. Porque yo no puedo decirle, tú puedes regresar y darle argumento al pastor. Yo no pertenezco a esa congregación, no me puedo meter. Yo te puedo decir, tú mismo busca tú. Pero eso es que gente que sí sabe tomar y se controla, hay gente que no sabe tomar y se va al extremo. Sí, o sea, ese es un ejemplo. O sea, una persona, sobre todo alguien que fue alcohólico o que es alcohólico, porque dicen que nunca dejas de ser, ¿no? Pero una persona que es alcohólico, pues, digamos, alguien que ya ha adquirido el conocimiento, que está en el nivel de la libertad, de que sabe que es libre
y que se puede tomar una cerveza, 2 cervezas, 3, sin embriagarse, sin ningún problema, y que sabe que no está haciendo mal ni ofendiendo a nadie, pero si se toma esa cerveza delante del alcohólico o el alcohólico lo ve, el alcohólico va a decir, pues está bien tomar, pero el alcohólico no se va a controlar. Entonces, sin querer, ya fuiste tropiezo para el alcohólico. Y Ya lo arrastraste, ¿verdad? Y el alcohólico va a decir, como una no es ninguna, y 2 son una, 3 son 2. Y ahí se va, ¿verdad? Ya es. Y luego ya perdió la cuenta. Y ahí me pregunta, ¿y tú? Le digo, yo mejor no como para no afectarlo. Sí, porque el que tiene la libertad y el que tiene ese dominio, pues sabe perfectamente que se va, ese va a tomar 1 o 2 y ya, pero el alcohólico no va a parar. Ese es el problema. Entonces acá está hablando de comida, aplica también de esa manera y aplica en otras formas. No necesariamente en comida, ¿no? Sí, todo, por eso le decía, lo sacrificado a los ídolos abarca muchos temas. Se mencionó la hermana que si los cumpleaños, que si esto. Esta semana me decía un hermano, oiga hermano, le quería preguntar, entonces, ¿cuál es su opinión sobre el tema de las celebraciones del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Amor, y todo este montón de celebraciones, ¿no? que existen? Y yo le decía, mira, en base a esto, mira, puede ser que tengamos libertad para celebrar algunas cosas. Hay algunas que abiertamente tienen orígenes paganos. Pues ¿para qué te metes en problemas? Pero puede ser que tengamos libertad, por decir, el pueblo judío o la religión judía. Los judíos no tienen problemas con esto. Si usted ve a los judíos, incluso un judío lo pueden invitar a una fiesta navideña y sin ningún problema va. Y ellos tienen Hanukkah, ¿verdad? Pero no les afecta, porque el judío aplica esto. El judío aplica, eso ni existe, o sea, no es nada. Y ellos lo ven como una convivencia, como algo que no hay problema. Pero Rav Shaul acá está explicando, cuidado con esa libertad que estás ejerciendo, puede ser que lleve a otros que son de conciencia débil a meterse en problemas. Tú no, ¿verdad? Porque a final de cuentas tú tienes otro nivel de conocimiento, pero los que van empezando se van a confundir. Eso fue precisamente la situación o algo parecido lo que ocurrió allá en Galacia y que provocó una discusión entre Pablo y Pedro. ¿Sí? Algo así de lo que está hablando aquí, lo que está explicando. Entonces lo que Pablo le recriminaba a Pedro era, hey, estás confundiendo a los hermanos. Tienes que comportarte sobre una línea cuando lo estás haciendo públicamente. O sea, si vas a hacer algo públicamente, tienes que llevar una línea, cuidando a los de conciencia débil. Entonces, en conclusión, ¿se puede o no comer de lo sacrificado a los ídolos? Porque ese es el tema aquí, ¿verdad? ¿Se puede, pregunta 8, ¿se puede entonces comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Sí o no? No, yo digo que es que yo explico la del versículo que pues como es lícito, más que todo me conviene. Si a ti te conviene, si es lícito, adelante. Yo diría que no. Es como, por ejemplo, hablando de eso de la convivencia, yo podría asistir incluso a una fiesta de noche de brujas, y pues si no, pues yo nada más voy a comer dulces, ¿no? Pero si me ve otro hermano o alguien que apenas está conociendo, no, pues mira, los mesiánicos celebran Halloween, ahí anda. Entonces, o incluso tomar, una vez usted dio un ejemplo así, un vecino una vez dijo, no se dice que no debo tomar. También pues es lo que está hablando Pablo, si aquí dice que si por causa tuya, el hermanito por el murió Mashiach, si
se extravía, pues ahí pues más que claro. Entonces, ¿qué responden? ¿Sí o no? ¿No? No dice, no parte de la escritura. Dice, si es por cuestión de alimentos, vas a hacer caer a alguien conforme lo hagas. Ujú. Entonces, lo que está concluyendo Rab Shaul es un no. Pero no, fíjense, Hay que verlo bien. pero no por cuestión doctrinal. O sea, esto no es una doctrina. Una trampa para mi hermano que dice, no comeré carne jamás. No sea que haga, mi hermano. Esto entra dentro de los parámetros de todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ya de cuestión de ir al Levítico, a ver. esto está dentro de lo legal. Esto está dentro de lo legal, de lo que mi libertad me concede, pero por causa del hermano no lo voy a hacer. Por causa del que es débil, de débil conciencia. Entonces lo que concluye aquí Rab Shaul es: no lo hagas. Pero debes de tener claro que no lo vas a hacer por causa de los que son de débil conciencia. No porque estés cometiendo un pecado. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, él pone en claro aquí que no se peca. ¿Por qué? Porque los ídolos no son nada. O sea, eso lo pone en claro. Pero dice, pero tenemos hermanitos que no entienden eso. Y necesitamos cuidarlos. Ese es el punto. Y esa es a la conclusión a la que llega. Si lo haces profesar ahí, sí. Ah, sí, eso sí ya es pecado. Y también hay algunos que agarran que dice que todo es santificado por la oración, pero hay que ver qué es lo que santifica la oración, ¿verdad? Hay que ver Levítico primero. Sí. ¿Qué es Levítico? No sé si por ahí... Yo pienso que eso sería como que, no sé, en una situación extrema, así como cuando David se comió los panes, porque era lo único que había, no sé, como qué tanta hambre puedes tener, o no sé, de que, ay, tengo que comer eso, no sé, o sea, como decían, perderías más de lo que ganas, o bajo qué circunstancias, o sea, sí, generalmente puedes evitarlo, ¿no? Sí. Como la gente que trabaja en Shabbat, ¿verdad? Hay gente que trabaja en Shabbat y todos lo recriminan eso, ¿verdad? Toda la gente nos dice, oye, pues si tú defiendes el Shabbat, ¿por qué trabajas? Sí. Y yo mi respuesta es esta, bueno, es que no estoy en un trabajo de... Tuve un trabajo que desde que era católico, no estoy en él. O sea, no he podido cambiar la posición de mis jefes. Si él me dice, vas a estar cansado. Es que los términos legales, hermano, recuerda que la Torá es un documento legal. O sea, la Torá es la constitución política del pueblo de Israel que el Eterno le dio en su momento. No la que hoy tiene, ¿verdad? Porque el Israel de hoy pues, no es el Israel de antes. Pero en su momento, cuando Israel es conformado como nación, el Eterno le da la Torá y esa es su constitución. Es lo que te va a regir. Es una constitución política de un país, de una nación. Por lo tanto, los mandamientos de la Torá fueron diseñados para ser obedecidos en la tierra Kadosh, ¿verdad? En la tierra santa. Para nosotros es muy complicado el obedecer como se dice, al dedillo, la Torá, estando en la diáspora. Porque nosotros acá no somos, somos extranjeros acá. Estamos bajo gobiernos extranjeros. No tenemos esa libertad que tendríamos o que tendremos en el reino. Incluso en la propia tierra de Israel, hoy en día, siendo allá Israel la nación del pacto, en donde guardar el Shabbat debería de ser visto como algo de lo más natural, hay controversia en Israel. Hay controversia, ¿por qué? Porque hay gente allá y dentro de la política que piensan que pues eso ya es pasado, y el pensamiento del hombre, ¿no?
Entonces, si eso pasa en Israel, ¿qué podemos esperar nosotros acá? Entonces, obviamente, ¿cómo le hace los judíos en la diáspora? Por eso muchos de los judíos en la diáspora lo que hacen es que tienen sus propios negocios y así no le dan cuentas a nadie. Y así que son mío, yo les digo a la gente, bueno, si digo que amo al Señor y obedezco al Señor, pero no obedezco a los hombres, ¿dónde está mi obediencia? Sí. No, y nosotros no nacimos Judíos. Esa es la gran diferencia, y sí marca una gran diferencia. Cuando nosotros empezamos el estudio en Raíces Hebreas lo dijimos, ¿no? El judío nos lleva una gran ventaja, de muchos siglos, de mucha influencia. Miles de años. Entonces nosotros es algo totalmente nuevo y luchamos, ¿verdad?, con muchos aspectos. Tenemos muchas dificultades. Y este tema es más profundo de lo que parece. No es, ya se dijo, no es solamente el tema de la comida. Abarca muchas cosas, pero el principio fundamental sí es algo que debemos de tener claro. Pensar siempre en el prójimo, sobre todo en aquel que es de débil conciencia. En el supuesto de que yo tenga ya un conocimiento mayor, eso no me justifica o no me da libertad para hacer algo que ante los ojos de mi hermano resulta comprometedor. Eso es lo que... O sea, sí se puede, pero por amor al débil. Sí, o sea, esa es la conclusión. O sea, sí se puede, pero no lo hago por amor al débil. ¿Sí? Bueno, gracias hermanos que nos acompañaron. Disculpen, aquí en mi teléfono no pude ver los comentarios. Cada vez que trato de verlos se mueven todos y no pude leer, pero vi que varios estuvieron escribiendo. Si preguntaron algo, voy a tratar de revisarlo después y contestarles después. Bendiciones.